Estamos estudiando la verdad fundamental y hemos llegado a la lección número 34 y estaremos hablando de los dones ministeriales. Dones ministeriales. Un estudio muy importante en la Biblia y es una continuación de la lección anterior, el gobierno de la iglesia. Nuestro versículo clave viene del libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, donde dice: y Él mismo, aquí está hablando por supuesto de Cristo Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Esto describe lo que son las obras del ministerio. Ahora, si recuerda, en una lección anterior estudiamos que Dios el Padre nos da lo que llamamos los dones motivacionales. Dones motivacionales, y esto se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y también estudiamos los dones manifestacionales que nos son impartidos por Dios el Espíritu Santo. Y esto lo sacamos del estudio de 1 de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Y en esta lección en particular queremos estudiar los dones que Cristo Jesús, Dios el Hijo, nos da. Y a estos los llamamos dones ministeriales. Y como nuestro texto usamos Efesios 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son dones ministeriales que son dados a la iglesia. Ahora, el gobierno de la iglesia debe estar en manos de los ancianos o de los obispos de la iglesia, los supervisores de la iglesia. Como ya estudiamos, la palabra anciano describe al hombre, mientras que la palabra obispo describe la posición. Y la palabra apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, estas palabras describen el trabajo que ellos desempeñan. Estas describen su trabajo. Y eso es lo que estaremos estudiando en esta lección en particular. El trabajo de los 5 ministerios, los dones ministeriales que Dios ha dado a la iglesia. La unicidad de esto es que son individuos, son hombres y mujeres que Dios ha dado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para ministrar a estas diferentes necesidades. Hablemos sobre ellos. El primero, ¿qué es un apóstol? Existe mucha confusión en torno a esta palabra, especialmente en nuestra actualidad. Apóstol. Esto simplemente significa alguien que es enviado con autoridad. Van como un representante, representando la autoridad de quien sea que los haya enviado. Y esta persona es quien les da autoridad. En este caso, estamos hablando sobre la autoridad de Dios. Dios les ha autorizado para que vayan en su lugar. Y de hecho, los apóstoles fungen como padres espirituales para otros ministros. Esto les describe. Alguien me hizo la pregunta hace algún tiempo que si yo extrañaba pastorear personas, y le dije, yo nunca dejé de pastorear. Ahora lo que hago es pastorear pastores. Ese es el trabajo de un apóstol. Un apóstol es un padre espiritual para otros ministros, y hay muchas labores que ellos desempeñan. Punto A, en Efesios 2:20 encontramos que ellos establecen verdades fundamentales. Ellos establecen estas verdades fundamentales para restaurar las cosas en la iglesia. Y ellos también establecen nuevas congregaciones, nuevas asambleas. 1 de Corintios capítulo 9, versos 1 y 2, Pablo dice: si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque yo soy su padre espiritual, fui yo quien fundó esta iglesia. Ellos también son humildes y sacrificiales. Y esto es completamente opuesto al punto de vista que tiene el mundo sobre el liderazgo. Creen que un buen liderazgo es ejercer un brutal señorío sobre otras personas. No, eso no es cierto. En los dones ministeriales, esto no es cierto para un apóstol. De hecho, Pablo usa la palabra y dice: a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar. Últimos. Somos siervos de los demás. Y este punto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 y 23. Y también en el capítulo 12, versículos 11 al 13. Encontramos que son personas humildes. Cualquiera que sea orgulloso se ha descalificado a sí mismo para ejercer el rol de un apóstol. Y luego tenemos otra de las cualidades que solamente Dios puede poner sobre la vida del ministro,
es que su ministerio es acompañado por señales, maravillas y milagros, cosas que solo Dios puede hacer por ellos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo está hablando sobre sus propias cualidades espirituales para ser un apóstol. Y estas son cosas que la gente no puede hacer por ti. No es posible elegir por votación a un apóstol. No es posible porque su autoridad no deviene de la gente, no deviene de la congregación. La autoridad proviene solamente de Dios. Él les llama y les coloca en esa posición. Y a esto nos referimos cuando estamos hablando de el ministerio de un apóstol. Hablemos ahora del segundo, del profeta. ¿Qué es un profeta? Los profetas son gente única y también están involucrados en tener autoridad espiritual y establecen fundamentos espirituales para la iglesia que está edificada sobre el fundamento que ponen los apóstoles y los profetas. Es lo que dice Pablo en el libro de Efesios. Entonces, un profeta es alguien que habla o comunica un mensaje inspirado, un mensaje divino, algo que Dios les ha dado, les ha transmitido. Es una palabra inspirada. Y esta es una posición que ocupan estas personas. Y ellos, como dije, establecen verdades fundamentales, como lo vemos en Efesios 2:20. Ellos, juntamente con los apóstoles, ayudan a establecer las verdades fundamentales. Ellos dan revelación divina. Dios les revela cosas a ellos. Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dios les da a conocer cosas que nadie más podría saber. Dios les da esta revelación. En ocasiones, y esto se debe a la unicidad de la posición, se destaca para muchas personas, pero ellos pueden predecir eventos futuros. Ese no es el propósito principal que tienen, pero es una de las cosas para las que Dios los usa, para poder hablar sobre el futuro, sobre algo que va a ocurrir en el futuro. Y un buen ejemplo para esto se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28. El profeta Ágabo se levantó y habló sobre una sequía, una hambruna que iba a ocurrir. Y luego otra de las cosas que les identifica es que exhortan, y la palabra significa edificar, el animar. Ellos confirman y aconsejan a los hermanos, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, verso 32. Los apóstoles y los profetas. Los profetas edifican y animan a las personas. Se dice de ellos que eran profetas, entonces inspiraban a otros con sus intervenciones. Ahora hablemos sobre el tercero de los ministerios, de estos dones ministeriales, y este es el don ministerial de el evangelista. ¿Qué es un evangelista? La palabra significa alguien que trae buenas nuevas, un mensajero de buenas noticias. Y de esto es de lo que se trata el evangelio. Ahora, la descripción de esta función, punto A, es que tienen un ministerio especial para los perdidos y también para los enfermos. Y la razón es que muchos de los perdidos también están enfermos. Hay mucha enfermedad en nuestro mundo. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Vemos aquí cuando Felipe el evangelista va hacia Samaria y comienza a hablarles de las buenas noticias. Él comienza a traer sanidad para muchas personas. Entonces, generalmente este es un énfasis en el ministerio de un evangelista. Y punto B, ellos tienen una atracción emocional. Ellos son capaces de tocar las emociones de la gente. Es decir, si pueden hacerte reír, también podrán hacerte llorar. Son capaces de tocar tus emociones. Hechos capítulo 7, versículo 54. Estos son el tipo de personas que son oradores bastante inspiradores y luego deben ser diligentes en la palabra. Y esto lo tomamos de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y también del capítulo 4, versículos 1 al 5. Es una de las cosas que yo he visto que, en especial si existe un ministerio para los enfermos, orar por los enfermos, y los enfermos son sanados y son libres de sus enfermedades. Y si no tenemos cuidado, esto va a superar el ministerio de la palabra de Dios. Eso es un error, porque el evangelista es, primeramente, una persona que trae buenas noticias a los perdidos, a aquellos que no conocen a Cristo. Y ellos deben ser muy diligentes en mantener el enfoque y alcanzar a las personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Y si lo hacen,
estarán cumpliendo con su ministerio como evangelistas. Ahora analicemos el cuarto. El cuarto, ¿qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? La palabra pastor significa un cuidador, alguien que alimenta al rebaño. Entonces el pastor es alguien que está a cargo de supervisar a una congregación local. Él es el pastor de una iglesia local. En Ezequiel capítulo 34, versos 12 al 16, habla sobre las cualidades, lo que un pastor hace, cómo es que él sana, cómo alimenta, cómo nutre a las ovejas. El pastor cuida del rebaño. Y también los pastores pueden discernir falsos maestros. Este es un don muy importante para los pastores, el poder discernir los espíritus. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Y si no tienen esta habilidad, entonces muchas veces los lobos estarán entre las ovejas y crearán toda clase de disturbios y de problemas en la iglesia local porque el pastor no estuvo alerta, no estuvo atento a lo que estaba pasando y permitieron que estos lobos se introdujeran en el rebaño. Entonces, una de las cosas que el pastor hace es proteger al rebaño de aquellos que podrían herirlo. Punto C. Un buen pastor está dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. Esta es una excelente cualidad. Juan capítulo 10, versículos 11 al 14. Jesús habló de sí mismo para dar este ejemplo y él dijo, eso es lo que hace un buen pastor. Los buenos pastores se dan a sí mismos por la gente. Alguien ha dicho por ahí que ellos viven y mueren con su gente y ellos sirven al rebaño. Se dan cuenta del valor que tienen sus ovejas y entonces ellos concentran los esfuerzos de su ministerio en asegurarse de que las ovejas tienen buena provisión, que están siendo cuidadas y alimentadas. Y por último quiero mencionar la condenación de los falsos pastores y cuidadores. En Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y en Jeremías capítulo 23, verso 1. De nuevo, estos profetas habían declarado condenación terrible, la maldición que iba a caer sobre los falsos pastores, aquellos que vienen solamente para servirse a ellos mismos, alimentarse a sí mismos, sin tomar cuidado del rebaño de Dios. Esta es una cosa terrible, y si tú lo haces, te encontrarás metido en grandes problemas con Dios, porque el pueblo le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece solo a Jesús. Y luego está el quinto. El quinto es el maestro. ¿Qué es un maestro? El maestro es básicamente un erudito o un estudioso. Es alguien a quien Dios le ha dado la habilidad para asimilar conocimiento y ser capaz de compartirlo en porciones muy pequeñas, para que la gente pueda entender qué significa la palabra de Dios. Es triste, pero muchas personas no son capaces de discernir la Escritura, no son capaces de hacer lo que Pablo dice, dividir correctamente la palabra de verdad. Esto les hace tan vulnerables a falsos profetas y falsos maestros, que vienen y son lobos entre las ovejas y destruyen al rebaño con falsa doctrina, falsa enseñanza. Entonces, un buen maestro es capaz de tomar la verdad y comunicarla en formas que la gente pueda comprender. Ahora, hay muchas formas en que esto puede hacerse. Por ejemplo, Jesús enseñaba con milagros. Él usaba milagros para enseñarle al pueblo la verdad que él estuviera intentando comunicarles. Yo puedo recordar una ilustración especial en que Jesús sanó a un hombre que estaba lisiado, y ellos se quejaban y decían, ¿quién puede perdonar pecados? Y él les dijo, el mismo que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si yo puedo decir, levántate y anda, tengo todo el derecho de hablarte sobre tu vida espiritual. Entonces Jesús utilizó señales y maravillas y milagros para enseñarles. Y Lucas capítulo 5 versículos 1 al 10 es un buen ejemplo de esto. El apóstol Pablo enseñó con razonamiento. Esta fue una de las principales maneras en que Pablo fue capaz de comunicarnos la verdad. Y cuántas gracias le doy a Dios por Pablo, porque Pablo nos revela tantas verdades espirituales. Hechos capítulo 4 versículo 25. Encontramos a Pablo
Y este era un gran don que Dios le había dado, el don de la comunicación. La forma de poder comunicar algo de tal manera que tú y yo pudiéramos también comprenderlo. Y aún en la actualidad, estamos predicando y enseñando de los escritos del apóstol Pablo. Gracias a Dios por esto. Y luego punto C, un buen maestro edificará sobre el fundamento que los apóstoles y los profetas han establecido, para así establecer a los santos y darles estabilidad, darles raíces, para ayudar a edificarles y a nutrirles, para que puedan crecer en Cristo. Es una de las cosas que hacen mucha falta en muchas iglesias, porque muchas iglesias se guían por sus emociones, y las emociones hacen buenos siervos, pero amos terribles. No tienen un buen fundamento en la palabra de Dios, y esta es la razón por la que estudios como el que estamos haciendo ahora de la verdad fundamental son tan importantes para que la gente pueda vivir la vida cristiana de la manera en que Dios quiere que la vivamos. Y la enseñanza es uno de esos dones importantes en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Sin la enseñanza apropiada no serás capaz de vivir la vida cristiana de la forma en que Jesús quiere que se viva. Ahora hagamos otra pregunta. ¿Qué es lo que representa la mano en los dones ministeriales? ¿Cómo es que los representa? Bueno, esto es algo muy hermoso, una comparación muy hermosa de las verdades espirituales. Dios toma lo natural para enseñarnos sobre lo espiritual. La Biblia dice que la mano del Señor estuvo con ellos. Entonces hablemos sobre el ministerio de la mano. En Efesios capítulo 4, versos 9 al 16, Él está definiendo estos 5 dones ministeriales y lo que estos hacen por la edificación para edificar a la iglesia, edificar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Básicamente son 3 cosas las que quiero enfatizar aquí. Identificación. El ministerio de la mano, aquellos que sean líderes espirituales, deben ser capaces de identificar lo que Dios está haciendo en la congregación. Ellos lo identifican y luego son capaces de impartir, usan sus manos para bendecir y también para animar. No solamente imponen manos en los enfermos y estos sanan y se están recuperando, sino que también imparten dones espirituales. Entonces, esto es parte del ministerio de la mano, la confirmación. Con sus manos ellos pueden apuntar y animar a una iglesia para confirmar cosas a esta iglesia de lo que Dios está haciendo y diciendo entre ellos. Entonces, veamos a la mano individualmente, los 5 diferentes miembros en la mano. Primero tenemos el pulgar. El pulgar. Esto nos habla sobre gobierno, el gobierno de Dios, la autoridad de parte de Dios. Si vemos el pulgar, es único respecto a los demás miembros. Este es el miembro más poderoso de toda la mano. Y este miembro puede tocar a todos los demás miembros de la mano. En otras palabras, puede tocar al profeta, evangelista, pastor y maestro. Y al estudiar el Nuevo Testamento he encontrado que todos y cada uno de los apóstoles fueron usados en alguna otra de estas posiciones, como Bernabé. Es llamado un apóstol, pero también era un apóstol profeta. Y también tenemos a Pablo. Pablo era un apóstol maestro. Y cada uno de ellos. Pedro era un apóstol pastor. Y este es el don del apóstol para el cuerpo de Cristo. Luego está el dedo índice, que conocemos como el dedo que apunta o que guía, dando dirección a la iglesia. Este es el que señala. Y esto habla sobre el profeta. El profeta es quien da guía y dirección. Él imparte de parte de Dios palabras para ellos, para poder dirigir a la iglesia. Y luego tenemos el dedo mayor o el dedo medio, que es el dedo más largo de toda la mano. Tiene un alcance mucho mayor a cualquier otro de los dedos. Y habla sobre el evangelista, porque el evangelista siempre está viajando. Es un ministerio itinerante, va de aquí para allá, animando a la gente para seguir a Cristo, animar a la gente para que dediquen sus vidas a Cristo Jesús. Ese es el ministerio del evangelista, llegando más lejos que cualquier otro, porque continuamente tienen un ministerio itinerante.
Y luego tenemos el dedo anular. El tercer dedo de la mano es el que llamamos el dedo del amor. Y la razón por la que recibe este nombre es porque tiene el toque más suave de la mano y se relaciona con el pastor. El pastor, por ejemplo, aquellos que aprenden a aplicar maquillaje en la cara, es con este dedo anular con el que enseñan a tocar la piel. ¿Por qué? Porque tiene el toque más suave y de esta manera no destruye las células de la piel. Y esto se refiere al pastor, a los pastores, porque él siente lo que la gente siente. Tiene ese tipo de compasión. Él es movido fácilmente porque él tiene un espíritu con tal generosidad, con tal amabilidad. Y por último tenemos al dedo meñique, el dedo meñique, y es el maestro. Y esto es para cimentar a la iglesia, es traer la palabra de Dios para que la iglesia pueda ser establecida en la palabra de Dios. Ahora, una característica única de este dedo meñique es que el dedo meñique está ligado en la mano con el dedo anular. Estos solo tienen un ligamento. Todos los demás dedos tienen sus propios ligamentos que los unen a los músculos que les permite moverse y doblarse y hacer su tarea, sus ministerios. Pero cuando se trata de estos últimos dos, solo hay un ligamento en la mano que une a estos dos dedos, por lo cual podemos decir que ambos están ligados. Es una de las razones por las que se le enseña a los músicos, cuando están ejecutando un instrumento, pueden usar sus dedos de muchas diferentes maneras, con la excepción de estos dos últimos dedos. Estos últimos dos siempre deben estar juntos, en armonía. Y esto es lo que veo con respecto a la iglesia, que si los pastores no son maestros, por ejemplo, si tienen un don de evangelismo o profecía, si ese es el don más fuerte en sus vidas, entonces necesitan incluir a algún maestro entre sus ancianos. Maestros que sean capaces de cimentar a la iglesia en la palabra de Dios, que puedan enseñarles para así poder llegar a la madurez. Y cuando he visto pastores que no tienen el don del evangelismo, el don de la enseñanza, sí son capaces de traer personas a Cristo, pero no son capaces de llevarlos a la madurez. Necesitamos trabajar juntos con pastores y maestros, y creo que por esta razón él dijo, y a otros pastores y maestros. Ahora, ¿cómo es que los 5 sentidos naturales revelan estos dones ministeriales? En el cuerpo tenemos 5 sentidos. Primero, el oído. El oído. Esto es simbólico del apóstol. ¿Qué es lo que hace? El oído provee, obviamente, la capacidad de escuchar, pero no solo eso, sino que también provee balance al cuerpo. Así es, en lo que llamamos oído interno. En el oído interno tenemos un pequeño compartimiento en el que se encuentran unos fluidos que saben cuando estás acostado, cuando estás de pie, es decir, no tienes que abrir tus ojos, puedes darte cuenta con tus ojos cerrados porque tienes oído interno. Y cuando el oído interno ocasiona problemas, entonces el cuerpo pierde su balance, lo que se llama vértigo, y comienzas a dar vueltas y te sientes mareado y te caes. Y creo que este es un gran error que se está cometiendo en las iglesias porque no reconocemos el liderazgo apostólico como deberíamos y no tenemos el balance que necesitamos en el cuerpo. Y luego tenemos no solamente el oído, sino también la vista. Y esto es simbólico de el profeta. De hecho, en el Antiguo Testamento, una de las descripciones más antiguas de los profetas era el título de videntes. Videntes porque ellos veían cosas en el mundo espiritual. Ellos veían cosas que nadie más podía ver. Eran videntes. Ahora, lo que esto provee al cuerpo produce visión, por supuesto. Visión, no seremos capaces de ver lo que Dios quiere que veamos sin este don de profeta. Pero también provee luz y revelación para la iglesia. Entonces, para la iglesia, el ministerio profético es muy importante para darnos visión. Luego tenemos el olfato. La nariz. La nariz hace básicamente 2 cosas. Oler, y por supuesto que oler es muy importante, porque huelen no solo fragancias agradables, como la que estamos usando aquí, una flor,
fragancias hermosas, sino que también pueden oler la basura, pueden también olfatear malos olores. Y eso es parte del ministerio de un evangelista o su don. Pero también pueden traer una brisa de aliento fresco a la iglesia. Ellos ayudan al cuerpo a respirar, y aunque el evangelista se encuentre predicando desde el mismo cuerpo sobre el mismo Jesús y trayendo el mismo mensaje espiritual que el pastor ha predicado, son capaces de hacerlo como una brisa de aliento fresco para la congregación. Y luego tenemos el tacto, o la habilidad para sentir, para tocar. Y este es el ministerio del pastor. Trae sensación al cuerpo para que el cuerpo pueda tanto dolor como placer. Y sí, ambos son altamente importantes. Son mensajes importantes para el cuerpo. Y el pastor puede hacerlo tan bien, y entonces la habilidad para tocar y sentir se identifica con el pastor. Y por último, tenemos el sentido natural del gusto. Y por supuesto está relacionado con la digestión y se relaciona con el maestro, que la persona con el don de la enseñanza es capaz de tomar la verdad espiritual y disectarla para que el cuerpo pueda ingerirla y luego digerirla. Eres capaz de tragar la verdad y luego ponerla por obra en tu propia vida. Todos estos son importantes, todos ellos, porque sin el apóstol no tienes oído, sin el profeta no tienes visión, y sin el evangelista no hay una brisa de aliento fresco y no se puede oler la fragancia de Dios. Y sin el pastor se pierde el tacto que deberíamos tener en el cuerpo de Cristo. Y sin el maestro no podremos digerir apropiadamente nuestro alimento espiritual. Todos son importantes. Estos son los dones ministeriales que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada y pueda llegar a ser todo para lo que Dios la ha creado.